Qué alegría de poderlos saludar nuevamente. Estamos hoy nuevamente en día sábado y hoy día probablemente vamos a entender más por qué ya hablamos de día sábado si todavía en el calendario está día viernes, ¿verdad? Pero un feliz sábado a todos ustedes. Vamos a comprender temas tan importantes como hemos estado hablando todos los días viernes acerca de cómo entender la Biblia, el libro más vendido a nivel mundial. Este libro sagrado que es la Biblia. Llamen a su familia, llamen a los hijos, tomen su Biblia todos porque vamos a abrir la Biblia y vamos a estudiar juntos vamos a estudiar un tema que es relevante, que nos va a enseñar a través de la palabra de Dios. Todos estamos en casa y juntos vamos a disfrutar de estos momentos. Está con nosotros, invitados desde Costa Rica, tenemos al doctor Fran Ríos. ¿Cómo está usted, doctor? Él es el director de posgrado allí de teología de nuestra Universidad Adventista allí en Costa Rica y también es el director del Centro White. ¿Cómo está usted? Un placer saludarlos, queridos hermanos. Felices de estar con el doctor Choque, con el doctor Bruder Quispe, mis grandes amigos. Me siento en casa. La Universidad Peruana Unión es mi alma mater. Pasamos hermosos años. ¿Cuántos años? Para contarles una pequeña anécdota. Cuando tuvimos que volver para Bolivia, nuestros hijos lloraban y decían, no queremos ir a Bolivia. Eso es lo que resume todo lo que nosotros queremos a la Universidad Peruana Unión. Están en nuestros corazones. ¿Cuánto tiempo trabajó aquí en la UPU? Apenas 3 años. Ah, fue mi profesor. Pero fueron años muy hermosos. Cuando yo estaba allí, para que los hermanos entiendan, el doctor Choque fue mi asistente de liderazgo. Un hombre que tenía muchísima pasta, y el doctor Choque estaba llegando cuando yo estaba enseñando allá en Perú. Él estaba llegando, así que muy grande recuerdo. Tuve el privilegio de enseñar a muchos de los decanos que están ahora, porque ellos no habían estudiado en una universidad que haya sido adventista, así que tenían que llevar el famoso OTUP, creo que se llamaba. OTUP, ¿verdad que entonces, sí? Muchos de ellos fueron mis alumnos. Fueron momentos inolvidables. Hermano, queremos muchísimo a Perú. Por un factor más, mi nuera es peruana. Otro factor más, mi hijo está haciendo el programa doctoral allá, así que estamos unidos. Nos alegra tenerlo nuevamente. Gracias, ha sido mi profesor también. Hemos estado juntos allí con el pastor Franz Ríos. También otro conocido aquí en el Perú es el pastor Juan Choque. Pastor Juan Choque, qué alegría saludarlo. Ahora él es el rector de la Universidad Adventista allí en Colombia. ¿Cómo están? Un saludo cordial a mis amigos también, el pastor Michael, que no lo veo desde cuando nos encontramos, estaba estudiando el doctorado, y también al doctor Fran Ríos, a quien tuve la oportunidad de visitar allá en República Dominicana, y ahora él trabajando en Costa Rica, perdón, lo encontré a él, sí, y ahora aquí desde este lugar. Estaba recordando... Perdón, nos encontramos en Costa Rica y en República Dominicana también. Sí, verdad. Donde vayas te seguiré, querido pastor. Bueno, recordando una anécdota. Mi madre, que fue profesora, siempre hablaba en público a todos, ese pastor allá ha sido mi alumno. Entonces el pastor le acercaba al oído y le decía, hermana Isela, no cuente eso, van a pensar que usted es muy vieja. Entonces aquí hay generaciones que andamos. Bueno, sin alusiones personales, por si acaso. Muy bien, es una alegría realmente poder disfrutar de esta amistad y momentos tan gratos. También está aquí con nosotros, aquí nuestro profesor de la Facultad de Teología, Michael Orellana. Bueno, muchas gracias por la invitación. Realmente para mí es una alegría estar en esta mesa tan selecta aquí de compañeros, amigos, colegas de trabajo, y
personas que realmente estimo, he aprendido a estimar a lo largo de todos estos años, ¿no? He tenido al profesor Juan Choque como mi profesor. Él ha sido mi profesor cuando yo todavía estudiaba en el pregrado, ¿no? Y tengo la fortuna de trabajar con el doctor Kluder Quispe aquí como mi rector, aquí en la institución, y al doctor Frank González, que lo hemos conocido de alguna manera a través de las cosas que él ha estado haciendo en los años de su ministerio. Así que muchas gracias y estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. Muy bien, voy a pedirles el permiso, si podemos hablarnos de su nombre para ser un poquito más familiar, ¿está bien? Y poder conversar estos momentos tan gratos. Vamos a estudiar esta noche acerca de la creación como ese pilar famoso. Pero vamos a nosotros mirar, yo quiero mostrarles algo antes de abrir la palabra. Llamen por favor a todos, traigan su Biblia, vamos a estudiar la Biblia. Quiero compartir este slide con ustedes y mostrarles lo siguiente a todos ustedes, que pueda ilustrar más o menos qué es lo que nosotros vamos a compartir el día de hoy. Esta es la constelación El Orión. La constelación del Orión tiene 10 estrellas. ¿Qué es una constelación? Una constelación es un conjunto de estrellas que forman una figura allí en todo el astral, ¿verdad? En ese sentido, nosotros podemos ver la constelación El Orión. Tiene una característica la constelación de Orión. Donde sea que estemos, siempre lo vamos a ver. Es la constelación que durante todo el año siempre se ve. Estemos en el hemisferio norte, sur, donde estemos, siempre lo vamos a mirar. Esta constelación también en los tiempos griegos adquirió historias, muchos mitos. Y uno de los mitos se dice que le llamaron constelación porque era un guerrero. Este guerrero que aquí vemos, que al frente tenía el Tauro, es decir, el toro. Y mientras venía el toro, allí la constelación Orión, es decir, aquel guerrero estaba listo para darle la estocada final a aquel Tauro. Y dentro de esa constelación Orión existe 2 estrellas que es muy conocida. Una de ellas se llama Rigel, y esa Rigel es una estrella que ha marcado mucho dentro de todo este panorama. Al mismo tiempo, ustedes ven como un estuche aquí, ven 3 estrellas juntas, las 3 estrellas Marías, y como si en la parte de atrás, voy a retroceder un poquito, es donde lleva allí su espada, ¿no? Es su espada. Tantas estrellas, tanto que podemos mirar por la noche nosotros. ¿Cuán admirable es esto? Esto tiene que tener una explicación. ¿De dónde salió esto? Todo lo que nosotros vemos en la noche, tantas estrellas, tantas constelaciones, tendría que tener un origen. ¿De dónde viene ese origen? ¿Cuál es ese origen que nosotros tenemos? ¿Dónde podemos encontrar ese origen que nosotros podemos ver cada día en nuestra vida? Quiero hacer la primera pregunta, Pastor Fran Ríos. ¿Por qué eso entonces es fundamental, siendo que estamos estudiando la Biblia? ¿Por qué es fundamental los primeros capítulos del Génesis? ¿Qué nos puede decir acerca de esta constelación Orión y otras muchas constelaciones y estrellas que hay en el universo? Permítanme vamos a retroceder un poco. Estamos estudiando un folleto de escuela sabática que es sobre hermenéutica y exégesis. Las 7 semanas anteriores hemos estudiado reglas de interpretación, principio de interpretación. A partir de ahora y las próximas semanas, vamos ahora a poner en práctica los principios de hermenéutica que hemos estudiado. Vamos a ponerlo en práctica ahora, en esta semana que hemos estudiado a Génesis en la primera parte, la próxima semana en la segunda parte. Entonces, hermano, lo que nosotros queremos es que usted vaya revisando su folleto de escuela sabática anteriores, porque ahora venimos a la parte práctica. Todos esos conocimientos, el principio del hermenéutico, todo eso lo vamos a poner en práctica ahora en Génesis capítulo 1. Miren ustedes, para que ustedes puedan entender, los eruditos que creen en el método histórico crítico no aceptan Génesis 1 al 11 como inspirado por Dios y como hechos históricos.
Vuelvo a repetir esto, hermano, para que usted pueda encuadrarse. Los eruditos bíblicos del método histórico crítico no aceptan Génesis 1 al 11 como inspirado por Dios. ¿Qué creemos nosotros como adventistas? Nosotros creemos que Génesis 1 al 11 son relatos históricos 100%. Y allí está donde, como dice el libro de Génesis, orígenes, esto es el origen. Ahora, hermano, yo quiero resumir en 5 puntos. En el Génesis 1 al 3 encontramos 5 doctrinas básicas que hacen importante, vital, que nosotros aceptemos Génesis 1 al 3. Por ejemplo, Dios es el creador del universo y de las constelaciones. Número 2, el origen del sábado. Número 3, el matrimonio, allí se origina. Número 4, el pecado y sus consecuencias, que más después lo vamos a comentar. Y número 5, hermano, lo que usted tiene que disfrutar, el maravilloso plan de salvación. Por eso es fundamental que usted y yo, digamos, creemos en Génesis 1 al 11 como inspirados por Dios. Hay que recordar solo que cuando hablamos de del método crítico, estamos hablando que aquellos que creen realmente en la Biblia, pero que consideran que las cosas que están fuera de lo que no se ve ahora como el asunto milagroso, no lo aceptan la Biblia, pero no aceptan esa parte. Entonces, Juan, ¿cómo crees tú? ¿Por qué es fundamental esta parte de los primeros capítulos del Génesis para comprender la razón de vida o diversas, como el sábado, ¿no? Instituciones como el matrimonio, etcétera? Bueno, nosotros cuando queremos viajar a algún lugar, siempre determinamos nuestro destino. Y el GPS hoy nos ayuda. Pero cuando tú no tienes tu GPS, o se te apaga el GPS, estás perdido. Me pasó a mí cuando estaba viajando a la Universidad de Loma Linda. A la mitad del camino se apagó la batería porque el cargador estaba mal. Y estaba perdido realmente. Y había un mapa. El problema es que en el mapa yo no sabía dónde estaba. O sea, yo sabía que allá estaba el destino, pero yo no sabía en qué punto estaba. Gracias a Dios me acordé que mi laptop tenía energía, así que conecté mi laptop a mi teléfono y pude encontrar dónde yo estaba. O sea que es importante saber dónde nosotros estamos. Debemos saber dónde queremos llegar, pero dónde estamos. Y la palabra de Dios en Génesis nos muestra el lugar de nuestro origen, dónde comenzó todo. Cuando nosotros perdemos de vista esos orígenes, perdemos de vista nuestro destino. Quien no sabe de dónde viene, no sabe hacia dónde va. Y el Génesis es fantástico, porque el Génesis trata de todas las cosas que dijo ya el doctor Ríos, pero además muchos otros detalles, que es el manual de vida, la sexualidad, la alimentación, ¿no? ¿Qué tenemos que comer? Ahí está todo, es el manual, es la guía completa. El que quiere rechazar eso, pues va a perder realmente muchísimo. Y por supuesto lo hace cuando nosotros ahora tocando este tema, comienza a querer digamos, dejar de que estos elementos sean elementos literales y quieren todo hacerlo, por ejemplo, un día que equivale a 1000 años. ¿Cómo que 7 días de la creación? No, es imposible. Es decir, que para aceptar el primer capítulo de la Biblia ya debemos entrar en una relación de fe con Dios. Es la revelación que tiene que ser aceptada. Si no comenzamos por eso, entonces va a pasar lo que está pasando con otros autores y van a negar realmente la inspiración de la Escritura. Siguiendo su ilustración, yo recuerdo bien cuando llegué a los Estados Unidos, ahí un tío me instruyó, tampoco es la primera vez que cruzaba todos los Estados Unidos, me dice, no te vas a perder, te voy a dar una clave. ¿Cuál es la clave?
todos los números de Interstate, las vistas de Interstate, que son impares, son de norte a sur o de sur a norte. Todos los números pares son de este a oeste o oeste a este. Eso me ayudó muchísimo. Cuando uno comienza a leer la Biblia y comienza a investigar, se da cuenta al norte y puede encontrar claves, ¿no? Que puedan ayudarte. Pero mientras no la leas, no vas a encontrar esas claves de nuestros orígenes. No sabía eso del norte-sur. Ya no tiene para perderse. Un poco tarde me llega ese consejo. La Iglesia Adventista del Séptimo Día está preparando ya, este es el primer volumen que es el Comentario Bíblico Internacional. Ya salió el volumen número 1 justamente de Génesis, escrito por el mismo editor. Este es el doctor Ducan, ¿no? Él está haciendo todo esto y va a salir poco a poco. La idea era al comienzo que se terminara todo el 2025, pero vamos a mirar cómo va este proceso. No es fácil todo este proceso. Michael, ¿qué evidencias tenemos ahora que nosotros estamos mirando que el Génesis es tan relevante? Porque normalmente cuando miramos el Nuevo Testamento encontramos a Jesús como el actor principal, pero pareciera que en el Antiguo Testamento no está Jesús. Pero ¿qué evidencias bíblicas tenemos de que Jesús es realmente un agente creador? Bueno, en realidad, Génesis es como una máquina que rompe los mitos, todos los mitos. Y hay que recordar por qué es importante Génesis. Es importante por varios motivos, pero uno de los motivos esenciales es que cuando Moisés empezó a escribir el Génesis, había una cantidad de mitos, ideas equivocadas de la creación. Es decir, la gente que vivió en el tiempo de Moisés creía que los dioses se mataban entre ellos y que de su sangre originaban la creación. Eran dioses sanguinarios, no tenían ni idea de la verdad, estaban en la más profunda tiniebla, en la más profunda oscuridad con respecto al Dios de amor, al Dios de paz. Entonces, cuando Moisés escribe aquí Génesis y habla de que en el principio creó Dios los cielos y la tierra y no mató a nadie, no mató a ningún ser para crear, la gente en ese tiempo empezó a rascarse la cabeza y decir, ¿será posible? ¿Será posible que exista alguien así que para crear no necesite matar a nadie? Entonces Moisés colocó la piedra fundamental de entender el universo de otra manera. Es un concepto revolucionario para aquellos tiempos. Exacto. Entender eso de esa manera. Así que eso es vital, entender un Dios de amor que Moisés lo introduce ahí. Y Jesús, dice el Nuevo Testamento, que estuvo ahí, ¿verdad? Estuvo ahí, nos hizo a semejanza, habla en una forma plural, estuvo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lo que está diciendo Michael es fundamental, fundamental. El libro de Génesis se escribió en el año, voy a poner un número redondo, aproximadamente 1500 antes de Cristo. Pero esta tierra existió más de 4000 años antes de Cristo, algunos calculan 5000 hasta 7000. Bueno, cualquiera sea la época, nosotros creemos más o menos 4000 años antes de Cristo. Imagínense ustedes, 2500 años, tenía que recordar todo lo que él había escuchado, todo lo que había escuchado de sus padres, primero cómo había sido educado con su madre, después fue llevado donde Faraón, después otros 40 años que estuvo en el desierto, el suegro le enseñó lo que también él había escuchado a sus padres, y la revelación de encontrarse cara a cara con Dios le dio seguridad. El hombre que vio primero abrirse un mar en dos y mirar paredes, vio a alguien que era un Dios creador, que podría hacer todo podría ser. Eso mismo lo transmitió y comenzó a escribir. Interesante cómo él comienza a narrar de su propia experiencia, porque él tampoco vio la creación, ninguno de nosotros vio la creación. Pero Franz, ¿por qué crees tú que es importante saber que nosotros somos seres creados por Dios? Voy a hablar un poco de psicología y de filosofía y hablar un poco sobre la existencia. La psicología y la filosofía se presentan 3 preguntas que ya Juan lo estuvo explicando antes, pero permítanme presentarla. Lo primero es, ¿quién soy?
Cuando uno se pregunta quién soy, y yo digo, yo soy un gusano que vino al azar, no tiene sentido mi vida. Cuando usted, mi hermano, usted joven, usted universitario, dice, ¿quién soy yo? Soy un hijo de Dios. Entonces, ahora usted comienza a darle un sentido a su vida. Entonces, ¿quién es usted? Hermano, amigo, pregúntese, yo soy un hijo de Dios. La segunda, ¿qué hacemos? Bueno, ¿qué hago yo acá? ¿Esperar que me llegue el COVID-19? ¿O yo qué hago acá? ¿Soy un azar en el destino? No. ¿Qué hacemos acá? Preparándonos para vivir por la eternidad con Cristo Jesús. Y la última pregunta, ¿hacia dónde vamos? Justo ayer ha salido una noticia que la Tierra se está moviendo en sus polos y el eje de la Tierra se está moviendo y ahora la gente cree que el mundo va a explosionar en los futuros años. ¿Hacia dónde vamos? No hacia una explosión. Ahora sí, vamos a reencontrarnos con el Génesis. Y el Génesis es que usted y yo fuimos creados para ser felices, para ser libres y para vivir con Dios por la eternidad. Sí, me quiero agarrar de lo que está diciendo Frank. Y yo creo que cuando hablamos de filosofía, esto es muy importante. Estas preguntas que el hombre se hace, ¿de dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Quién soy? ¿Dónde buscas respuestas? Encontrar respuesta no es fácil porque ¿cómo puedes retroceder tantísimos años para tener una respuesta clara? Y entonces la filosofía entra ahí a jugar. Y cuando hablamos nosotros de la filosofía, tenemos nosotros que hablar de algo que está más allá de lo que podemos contemplar, demostrar, y esa es la metafísica. La metafísica es algo que uno no puede demostrar. Son preguntas que van más allá. Por ejemplo, ¿cómo comenzó el universo? Otra pregunta, ¿y ese Dios? ¿Quién nos creó? ¿Cómo lo podemos demostrar eso con el empirismo? ¿Cómo lo podemos demostrar eso con la razón? Son preguntas que, ¿cómo podemos demostrar eso con la autoridad de los genios? No se consigue. Entonces, las preguntas metafísicas de la filosofía tienen su respuesta en el Génesis. Y miren qué área, por ejemplo, lo que el mundo llama y lo que conocemos como nosotros podemos llamar como la cosmología. El origen del universo está en el Génesis. 2, la teología. ¿Dónde está? Está en los primeros capítulos de Génesis. La antropología, ¿dónde está? Está en el Génesis. Y ahora el origen de cómo funciona el ser humano, la ontología, también está en el Génesis. Imagínense la riqueza del Génesis. Entonces, la base filosófica. Ahora, pero tú, para agarrarte del Génesis, tú tienes que aceptarla como la revelación de Dios. Entonces, tú tienes respuesta. En otras palabras, y cerrando esta parte, quiero decir, si tú tienes algunas preguntas que no resultan lógicas, entonces, ¿por qué no piensas en la Biblia y estudias la Biblia y vas a encontrar respuestas a estas 3 áreas? ¿Quién es Dios? ¿De dónde comenzó el universo? ¿Cómo comenzó el hombre? ¿Cómo existe el hombre? Entonces, todo esto tiene sentido cuando tú estudias el Génesis. Miren ese capítulo tan simple, el número 1, que a veces pasamos tan rápido, tiene toda esta riqueza. Por eso decía, si nosotros no sabemos de dónde estamos, no vamos a ver a dónde ir, estamos perdidos. Todo esto le da sentido, es una brújula que le da sentido a nuestra existencia. Vamos a abrir la Biblia, por favor. Abramos Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ya da respuesta, de inmediato da la respuesta. De inmediato, en principio Dios creó profundo. Bereshit bara Elohim ha hashamayim haaretz. Eso se quedó del hebreo, ¿verdad? Todos los teólogos aprendemos esa frase.
Pero el versículo 3 es interesante ahí, Michael, mire lo que dice Michael aquí, el versículo el 3, dijo Dios sea la luz y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena y separó el día de la luz de las tinieblas, y llamó a la luz día y a las tinieblas noche, y fue la tarde y la mañana del primer día. ¿Cómo hay que tomarlo esa palabra día? ¿Son millones de años? ¿Es un día de 24 horas? Michael. Bueno, ahí es una cosa muy interesante porque hay una teoría que está circulando ya desde mucho tiempo atrás, y es una teoría evolucionista que está mezclada con el cristianismo, que intenta ver aquí los días de la creación no como días literales, es decir, no es que es un día de 24 horas, sino como periodos. Entonces estamos hablando de periodos evolutivos. Cada día representa un periodo evolutivo de miles de millones de años, ¿no? Entonces, eso es una teoría interesante, pero no es correcta. No es correcta. ¿Por qué no es correcta? Vamos a mencionar en primer lugar la palabra día, ¿no? Que en Génesis 1 es Yon Eha, Yon Sheni, Yon Shishi, Yon Hashi, Yom Chevi, todos los días de la semana. Estos días no son, nunca se puede tomar un día figurado cuando se utilizan estos términos tan exactos como primer día, segundo día, tercer día, cuarto día. No se puede interpretar de manera figurada. Número 1. Y número 2, esta historia no es una alegoría, es decir, comienza hablando de hechos reales, no estamos hablando de hechos metafóricos en esta historia. Esta historia habla de hechos reales que ocurren, una historia narrativa, el género es narrativo, no es una poesía, no es una profecía, no es una alegoría, es un género narrativo, nos está contando de una historia que está ocurriendo. Por lo tanto, sería innecesario interpretarlo de manera alegórica o figurativa cuando el texto no nos da ninguna autoridad para hacerlo. Entonces, esa es una interpretación más antojadiza, ¿no?, que la gente tiene con respecto a esa postura. Y es interesante. Yo quiero añadir un elemento más para que los hermanos puedan ver. Michael habló del hebreo y me gustó mucho la explicación. Pero miren ustedes, si yo supongo que cada día fue 1000 años, vamos a quedar solo con 1000 años. Adán fue creado el sexto día. Génesis 2, 1 al 3 dice que Jehová reposó el día de sábado y terminó el día de sábado. Sin embargo, en Génesis 5 dice que Adán vivió solo 930 años. Entonces, si cada día es 1000 años, él entonces no llegó al séptimo y no terminó el séptimo. Sin embargo, Génesis 2, 1 al 3 dice que Dios reposó el día de sábado y terminó el día de sábado. Por lo tanto, ahí está, mis hermanos, otro argumento más que usted saca los números y por lo tanto no puede ser ni siquiera 1000 años. Sin embargo, es peligroso ese argumento. Porque pueden decir que se comienza a contabilizar la vida finita del hombre a partir del pecado. Entonces, podría haber una contradicción. Es decir, tenemos que ajustar bien esos detalles. La gente que no cree en que sean días literales, tienen argumentos fuertes. Y por eso que a mí me parece muy fuerte que en el hebreo podamos encontrar nosotros las respuestas. ¿Cómo se construye la palabra yom? Si tiene artículo, no tiene artículo. ¿Cómo se repite la palabra yom a lo largo de toda la Biblia? Y eso es lo que el doctor Río decía. Ahora vamos a poner en práctica la exégesis. Ahora vamos a poner en práctica el contexto. ¿Cómo se construye la palabra yom, que es el día, dentro del contexto bíblico? ¿Se usa para días literales o se usa para días simbólicos? Entonces ahí tenemos la respuesta. Por eso que tenemos que tener fuerza en la exégesis. Me parece muy lindo la reflexión del doctor Ríos al poner las bases, que ahora vamos a poner en serio lo que hemos aprendido. Hay otro dilema que tenemos que levantar y es el dilema de la semana, pero vamos a volver. Por favor, trae tu Biblia, ten lista,
porque ahora quiero que veas este momento solidario, este momento que nosotros hemos compartido con otras personas y queremos que al final de este video tú puedas reflexionar y ser partícipe nuevamente al llamado que esta institución hace para donar sangre a otras personas. Este año, el número de donantes de sangre en los hospitales se redujo considerablemente debido al aislamiento social obligatorio y el estado de emergencia frente al COVID-19. Por ello, la Universidad Peruana Unión y el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins del Seguro Social de Salud del Perú se unieron para realizar una campaña de donación de sangre bajo el lema "Porque donar sangre es donar vida". La campaña se realizó en 2 convocatorias distintas en las instalaciones de la Universidad Peruana Unión, lugar al que asistieron los voluntarios según horarios establecidos previa inscripción, evitando la aglomeración de personas. Gracias a esta noble labor, se recaudaron cerca de 63 unidades efectivas de sangre en total, lo cual beneficiará a 189 pacientes críticos. Extender un agradecimiento muy especial a toda la comunidad universitaria que ha dedicado tiempo, ha dedicado prácticamente sus esfuerzos en periodos de emergencia sanitaria para venir a nuestra universidad y realizar este acto de amor hacia personas que no conocemos. Y también invitamos a que todos los demás puedan sumarse a esta campaña. La universidad continuará realizando estas acciones de manera permanente, así que siempre va a haber una oportunidad y un tiempo para realizar este acto de amor. Es importante mencionar que esta actividad se realizará de forma permanente, buscando así generar una cultura de donación de sangre dentro de la comunidad universitaria. Agradecemos a la Universidad Peruana Unión por implementar la cultura de la donación voluntaria, que contribuye a crear una sociedad más saludable, donde la persona se mantiene en buen estado y ayuda a salvar vidas y que todos podamos ser beneficiados en tener una mejor sociedad. Gracias e invitamos a todas las instituciones a seguir este ejemplo. Desde aquí agradecemos a todos los donantes por su empatía y solidaridad, pues son héroes y heroínas anónimas que salvan vidas. Gracias por continuar con nosotros y realmente queremos mandar saludos a todos los que nos siguen desde la República de Arequipa, desde Arequipa, Javier Cuba, tenemos gente que nos mira de Bolivia, Gustavo Condori que nos está siguiendo desde Bolivia, desde Sao Paulo, a Yosafán, feliz sábado nos dice, también tenemos aquí Lourdes Ríos desde Bolivia, tenemos también de aquí en Lima, muchos que nos mandan saludos, Gemo Poma, tenemos a Ruth Maritza desde Arequipa, desde Cascas, gente de Colombia, Olga Mejía, tenemos de Ancash, tenemos, la lista es larga aquí, Cusco, Chile, gracias Pedro Richard Cofre que nos escribe desde Chile, saludos a Ecuador, también qué alegría de a todos ustedes que nos están siguiendo por este medio, que el Señor los bendiga, por favor, traigan sus Biblias. Miren esto, quiero mostrarles este slide a todos ustedes antes de seguir la siguiente parte, que pueda ayudarnos un poco y voy a hacer la pregunta luego para que podamos entender. Este es el hebreo, cómo se escribió el Génesis, y aquí en el primer versículo hay 7 palabras. Miren, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Exactamente 7. A esto dice este autor, Bakioki, que en el texto de la creación revela una asombrosa simetría elaborada en torno al número 7 y sus múltiplos, usando tanto en la ordenación del relato como en muchos de sus detalles. Por ejemplo, Génesis 1:1 tiene en hebreo 7 palabras. 14 de los versículos siguientes, 2 veces 7. Los 3 nombres que aparecen en el primer capítulo, es decir, Dios, Elohim, cielos, Hashamayim, y tierra, que eres Jerez, se repiten en este pasaje de un modo siguiente. 35 veces, es decir, 5 veces 7, se repite Dios,
tierra 21 veces, estamos hablando de 3 veces 7, al igual que cielos, Hashamayim, o firmamento, que también se repiten 21 veces. Y también esta simetría no solamente se ve allí, también vemos lo siguiente, en lo que es luz. La luz se repite 7 veces, es decir, la expresión era bueno en gran manera 7 veces. Hay tantas palabras. La parte donde dice que Dios bendijo el sábado y lo santificó y lo reposó, hay 7 palabras allí de hebreo, 7 palabras. ¿Coincidencia? Michael, ¿por dónde salió la semana? Mire, en realidad esta es una pieza de arte. Es una pieza de arte, literariamente es una pieza de arte. Uno se queda maravillado en la forma, cómo esto está escrito. Pero una de las cosas fundamentales aquí es cómo termina esta pieza de arte, porque comienza con un desastre. O sea, uno empieza a leer el versículo 1 y dice, todo era un desastre, ¿no? Es tohu babojo, todo estaba desordenado y vacío. Así comienza esta historia, comienza así. Pero ¿cómo termina la historia? La historia ahí en el versículo 2 y 3 que usted mostró en la pantalla, usted lo puede poner de nuevo ahí de repente en el 2 y 3, dice, cuando terminaron los cielos y la tierra y todo el ejército, entonces en el día séptimo Dios terminó su malajó. ¿Qué es eso? Su obra maestra. El malajó es una obra de arte. Dios no estaba jugando aquí a cualquier cosa. Dios estaba tomando las cosas en serio. Dios estaba haciendo una obra de arte. Eso es lo que estaba haciendo. Por eso el Génesis lo llama, para mí el Señor y el Génesis lo llama, es el Yotzer magnífico, es el magnífico alfarero. Dios es el alfarero magnífico. Y aquí termina diciendo que él estaba terminando su obra de arte. ¿Y qué hizo en el séptimo día? Él descansó porque en él reposó. Él lo santificó porque en él reposó. Entonces, ¿por qué nosotros guardamos el sábado? No lo guardamos porque nos nació guardarlo, simplemente porque dijimos, bueno, estamos muy cansados, queremos descansar el sábado. Nosotros imitamos a Dios. Estamos haciendo una extensión, estamos imitando. La razón por la cual guardamos el sábado es porque copiamos a nuestro Padre que guardó el sábado. Es una obra imitadora la que hacemos. Nosotros ni siquiera lo hacemos de propio mérito. Es una extensión del descanso divino el que tenemos cuando descansamos el sábado. Y es por eso que nosotros creemos, bueno, son 7 días y tenemos hasta ahora la semana. Nadie ha cambiado la semana. Muchos políticos en la historia han tratado de cambiar la semana de muchas maneras. En la historia aprendemos que hubo intentos de cambiar la semana de muchas formas. Nadie pudo. Seguimos con la semana. Seguimos copiando esa semana. El año viene. ¿Cómo es el año? A ver, explíquenos el año, el mes y cómo viene el día. El año tiene que ver con la rotación de la Tierra alrededor del Sol. Ajá. El mes, la rotación de la Luna alrededor del Sol. El día es la rotación de la Tierra sobre su propio eje, pero la semana no tiene conexión. La semana únicamente aparece en el relato bíblico y de allí se proyecta a la humanidad. Esto es una contribución maravillosa de la Biblia a la sociedad y no ha podido ser quebrada. Ha tratado, como decía el doctor Michael, de tratar de hacer una semana de 8 días, de 9 días, de 10 días, pero ha sido un fracaso. La semana se mantiene hasta el final y el día sábado también. Y quería hablar acerca del día sábado con razonamiento del doctor Ríos, cuando él expresaba que los días de la semana, si fueran miles de años, pues detrás de eso hay un propósito, porque si los 6 días de la creación fueran grupos de 1000 años, entonces el séptimo día también sería 1000 años, no sería un número literal. Por lo tanto, el sábado pierde vigencia. Entonces, atacar el día literal de las Escrituras es atacar el día que Dios bendijo, lo santificó y lo separó. Ese día está siendo atacado cuando los teólogos y otros eruditos tratan de destruir la literalidad de los 7 días de la creación, porque desaparecen al sábado. Deja de ser, pierde sentido. Miren, desde la antigüedad ha habido ataques directos hacia el sábado y hoy más que nunca. El doctor Fran Rigos podría explicarnos cómo el papado, cómo en la actualidad se está haciendo todo para destrozar el día sábado.
y esto es una realidad que viene desde los orígenes. Tenemos a alguien especialista en el área familia. Doctor Fran Ríos, ¿dónde empezó la familia? ¿Dónde empezó el matrimonio? Me gusta la frase que dijo Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Es por eso que en nuestras universidades tenemos varones y tenemos señoritas. Y en el pasado, que los colegios católicos tenían colegios de hombres y de mujeres, la filosofía adventista siempre fue colegios mixtos. Nuestro internado de varón, internado de señorita. Es decir, la frase, hermano, no es bueno que el hombre esté solo, es el inicio del matrimonio. Ahora, hay varones que no se casan, como hay damas que no se casan. Pero el ideal de Dios es: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y ahí está Michael, que puede analizar la palabra ayuda idónea. Pero yo no voy a introducirme en el aspecto ese. Hay dos frases importantes: dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ahí está la palabra ejat, una sola carne. Es decir, yo quiero hablarle a usted, mi querido hermano, mi querida hermana, queridos esposos y esposa, que esta cuarentena permita recuperar todo el tiempo perdido que por motivo de trabajo, de viaje, ustedes no han estado juntos. No es bueno que el hombre esté solo. Y ahora, no sé si Michael va a apoyarme en lo que yo voy a decir, pero cuando yo estudié hebreo allá el siglo pasado, me enseñaron que esta es la primera poesía que aparece en la Biblia por la forma. Ahora, recordemos que el hebreo no tiene rima, no tiene ritmo, pero imagínese usted, querido joven, que está de novio, usted, hermano, que ya está casado. Yo hace 2 semanas cumplimos 40 años de matrimonio y dijimos con María: ¿cómo pasó el tiempo tan rápido? Cuando Adán vio a Eva: es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Si usted está sentado al lado de su esposa, dígale: mi querido hermano, tú eres carne de mi carne y hueso de mis huesos. Tú eres igual que yo. Ahora, somos criaturas, personas creadas por Dios para ser felices. Lamentablemente, el pecado arruinó esta felicidad. Mi hermano, mi hermana, que el pecado no arruine los momentos de felicidad. Para mí, el Génesis es maravilloso porque muestra cómo, hermanos, el matrimonio es de origen divino. Es por eso que cuando estábamos haciendo el programa doctoral, le decíamos a mi querido Juancito: Juancito, cásate. Juancito, cásate. ¿Te acuerdas, Juancito? Y entonces él encontró una hermosa dama. Disfrutemos y démosle un significado profundo al matrimonio. Ese es el plan que Dios tiene para todas las parejas. Queridos universitarios, las mejores chicas están en la UPU. Queridas muchachas, los mejores muchachos están en la UPU. Que el Señor los bendiga. Aunque están en cuarentena, pero están ahí, están claro, están ahí. Sí. Oye, vamos a terminar una aplicación personal. Hay mucho que hablar en Génesis. Creo que no entra solamente en estos 50 minutos. Hay mucho que decir. La otra semana, por eso vamos a seguir continuando con el Génesis, pero la parte 2, para mostrarnos que realmente este libro tiene los orígenes de todo lo que nosotros vivimos. Pero un mensaje final, práctico, que las personas puedan llevarse ahora. Juancito. Yo creo que las respuestas más importantes de tus preguntas profundas están en el libro de Génesis, en la palabra de Dios. Puedes buscar en todos los libros de filosofía, en la razón, en la experiencia, en la intuición,
pero nunca vas a encontrar la satisfacción de unas respuestas que te ofrece la revelación. La revelación que se proyecta desde el Génesis hasta el Apocalipsis tiene respuestas fantásticas a tus preguntas teológicas, cosmológicas, antropológicas. Entonces encontrará tu vida sentido. Afírmate en su palabra y encontrarás un maravilloso sentido a tu existencia. Michael. Hay al menos dos cosas que me vienen a la mente. Una de ellas, después de escuchar al doctor Fran Ríos hablando acerca del matrimonio, una cosa fundamental, sin la cual creo que la mejor cosa que tenemos aquí en la tierra, una de las mejores cosas, son dos cosas, y las dos están en Génesis aquí. Una de ellas es el matrimonio y otra de ellas es el sábado. Y cuando aprendemos del matrimonio, tú eres etzen de mi etzen, en hebreo etzen es huesos de mis huesos, también significa sustancia, de mi sustancia. Es una poesía, creo que Adán se inspiró ahí, tuvo un momento de inspiración muy profunda, de decirle a su esposa, tú eres la esencia misma de mi vida. Y lo otro interesante es que por el asunto de la semana, cuando terminó la semana, el día sexto, dijo Dios, en el día sexto, antes de entrar el sábado, dice Dios, vio que todo era bueno en gran manera, tov meot, mucho bueno, literalmente, demasiado bueno. Justo después de que terminó de crear a Eva, porque antes de crear a Eva todavía no era tov meot. Recién cuando termina de crear a Eva, ella está el hogar completo, recién la creación llega a ser tov meot, bueno en gran manera. Cuán importante, a veces nosotros pensamos en nuestra sociedad un poco machista, donde se relega lamentablemente el rol de la mujer. La Biblia coloca a la dama en un lugar alto y coloca a la pareja humana, tanto varón como mujer, como la imagen de Dios. Y es el propósito de Dios que nos restauremos. Que Dios nos bendiga, nos ayude a alcanzar ese propósito. Pastor Fran Ríos. Ya hemos entrado al sábado. En Costa Rica también ya hemos entrado al Santo Sábado. Ajá. La esencia, ahora ya hicimos el exégesis, ahora vamos a la praxis, a la aplicación. Disfrutemos de este hermoso sábado, que es un recordatorio de la creación y de la creación y de la recreación, que podamos disfrutar de este hermoso sábado en nuestros hogares. Feliz sábado. Al igual como nosotros vemos en el libro de Génesis la creación de Dios, la creación del matrimonio, la creación del día sábado y todo lo que el Señor había formado, también en el capítulo 3 de Génesis encontramos el origen en esta tierra del pecado. Pero hubo un Salvador que es Cristo Jesús, que vino a esta tierra, murió por nosotros y en vez de nosotros, Él también estaba en el momento de la creación porque Él amó lo que había Él formado. Por eso dice Juan capítulo 1, versículo 1 al 4. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Cristo Jesús estuvo en el momento de la creación. Cristo Jesús está también en el momento de la recreación. Él nos da esperanza. Él nos da una nueva oportunidad de fe. Él tiene algo especial para nosotros. ¿Quieres saber más? El próximo viernes te esperamos. Pero vamos a agradecer a Dios por la vida que nos da, por la esperanza que tenemos, aún estando en casa, aún teniendo esta pandemia, que nuestra fe no puede ocultarse en esa crisis que nosotros tenemos, que la crisis no pueda nublarnos de la promesa que el Señor Jesús nos ha entregado, que un día nos vamos a encontrar con Él. Pastor Choque, ¿podría dirigirnos en oración, por favor? Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias por la luz que nos has dado desde tu palabra, desde el primer libro de la Biblia, estos primeros capítulos maravillosos que nos dicen de dónde venimos, quiénes somos,
y hacia dónde nos llevas. El mundo ha tratado de minimizar la figura del ser humano, pero tú nos has dicho que fuimos creados a tu imagen y semejanza. Por eso somos gratos y hoy disfrutamos de los regalos que nos das. La familia, el hogar, el matrimonio, la alimentación, pero lo más lindo, el día sábado. Hoy entramos en este reposo, dejamos las cosas atrás y entonces disfrutamos de tu compañía como siempre tú intentaste, como cuando te acercabas a Adán y Eva cada día. Así hoy has separado un día a la semana en especial para reunirte con nosotros. Gracias por eso. Bendice este programa y bendice a todos los oyentes, aquellos que tienen problemas, dudas y dolores. Señor, tú eres el Padre, has sido siempre y lo serás. Danos una noche especial y un día sábado maravilloso en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Nos vemos el próximo viernes en UPU Online.